queridos amigos, gracias por compartir como todos los lunes en este programa, su programa de Destellos de Dios. Y bueno, yo dándole la bienvenida también porque había estado ausente, habíamos tenido, gracias a Dios, unos grandes invitados en este mes, pero nuevamente retomando con ustedes este programa. Mi nombre es Vania Navarro. Y José Gaibor. Y como ya les había comentado, este programa, o todo este mes, hemos tratado sobre las misiones. Como tal, es un mes de las misiones y por eso le habíamos dado ese espacio a nuestros invitados. Tuvimos la oportunidad de compartir con un sacerdote, con una religiosa y con una familia de lazos de amor mariano, para ser específico, misioneros. Y con eso también darnos cuenta que en todos los lados o en todos los ámbitos, pues hay misiones y hay cómo hacer misiones y trabajar para Dios. Hoy es el último lunes con el que culminamos ya este mes, este gran mes de misiones, y por eso vamos a hablar del tema escogidos para la misión. ¿Quiénes son escogidos para la misión? ¿En qué momento somos escogidos para la misión? ¿Cómo sabemos si somos escogidos para tal misión o qué misión tengo que hacer en esta vida? Pues un poquito vamos a conversar desde nuestra realidad también, desde lo que hemos ido aprendiendo en el camino y lo que Dios nos está también demostrando en este tiempo. Cuando hablamos, justamente tú decías una frasecita muy bonita que era ¿cuándo sabemos o quiénes podríamos decir yo soy llamado, yo soy escogido para una misión? Tendríamos que recorrer o ir hacia atrás, justamente hasta el inicio de la iglesia, donde Jesús escoge a los apóstoles, ¿no? Escoge a cada uno por su nombre, ¿no? Los va llamando personalmente. Es una llamada personal. Dios hace esa llamada personal a cada uno de nosotros. A lo largo de la historia podríamos hablar de que nosotros hemos sido llamados y hemos sido constituidos para una misión, ¿no? Cada uno de nosotros formamos justamente la iglesia o conformamos la iglesia, y esa iglesia, esa conformación de la iglesia en sí ya es misionera, como hemos hablado las semanas anteriores, ¿no? Cada uno de nosotros, al ser parte de esta iglesia, ya es llamado o ya es escogido por Dios para una misión especial. Sí, y justamente basándonos siempre en ese origen, de una otra manera siempre tratamos de buscar esa fuente o esa base, primero en Dios y sobre todo la prueba nos la da la Biblia, donde podemos asentar desde donde la importancia de hacer misión y la importancia de ser obedientes a la misión también. Tú hablabas de si bien los apóstoles pues fue una de las maneras o quizás los primeros momentos o escenarios donde Dios como tal nos pide ir a evangelizar. Desde allí para acá pues han habido mucho tiempo en donde a veces se puede distorsionar en qué momento realmente Dios va a venir y me va a decir tú Vania, tú José, vas a ir por tal ciudad a hacer misiones. Y es un poquito esa confusión que es la que pues yo sí quisiera conversar y preguntarte un poco de esto, cómo darnos cuenta en qué momento pues estamos preparados ya para ser esos escogidos para la misión. Mira, hay una respuesta que podría ser muy lógica y muy, tal vez, poco conocida también, o tal vez es conocida pero no es profundizada, y es que cada uno de nosotros, cuando hemos hecho la confirmación, la mayoría, pues creo yo, ha pasado por los sacramentos, ¿no? Bautismo, comunión, confirmación, son los básicos. De hecho, un cristiano católico, pues creo que todos hemos pasado por allí. Cuando nosotros hacemos la confirmación, ya estamos constituidos y de hecho ya estamos preparados para salir de misión. Ahora, nosotros podríamos decir, no, es que necesito más preparación, es que yo necesito saber más de Biblia, es que yo necesito saber más de esto, necesito saber más de la iglesia. Realmente no. Realmente vas aprendiendo al caminar en la misión, ¿no? Vas haciendo camino al andar, dice un adagio, ¿no?
Entonces, cuando nosotros podríamos decir cuándo estamos llamados o cuándo ya estamos preparados, cuándo Dios ya nos ha escogido, por decirlo de este término, es cuando ya hemos hecho la confirmación. Ahí hemos recibido, ser escogidos somos en el bautizo, ¿no? Dios ya nos escoge en el bautizo, allí ya nos designa una misión a cada uno de nosotros, y nuestro nacimiento ya nos designa una misión a cada uno de nosotros. Y es allí, en el paso del tiempo, justamente la preparación se va dando en varios años, ¿no? Nuestros padres nos van formando, la iglesia nos va formando, la sociedad nos va formando, y cuando hemos hecho la confirmación, nosotros estamos preparados para salir de misión. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos miedo a salir. Nosotros tenemos pavor a hablar en público, y muchas veces pensamos que vamos a o que hacer el ridículo, sí, o que el misionero justamente va a ser o es la gran, o buscamos o miramos que el misionero sea algo muy extraordinario. Cuando no, cuando las cosas de iglesia, las cosas de Dios se constituyen desde lo más ordinario. Y justamente, como les decía, basándonos en Biblia, vamos a leer un pequeño versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos dice: ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que no habían sido conseguido misericordia, los que no habían conseguido misericordia, ahora tuvieron misericordia. Yo creo que qué dichosos poder ser parte de ese número, de ese pueblo, donde sí se derrama la misericordia de Dios, donde se nos perdona, como se dice mucho, ¿no? Nuestros pecados son lavados, pero sin embargo, con eso también nos pone una mochilita en nuestros hombros. Y suena un poco fuerte, pero no todo es gratis, no todo es de gratis. Y de todo lo que también Dios nos da, pues esa sería nuestra misión también. Creo que justamente es esa parte que nosotros como cristianos no entendemos o no queremos entender, o simplemente nos hacemos locos, ¿no? Porque justamente lo que tú dijiste es verdad. No todo o nada es gratis en esta vida. Todo tiene un precio, todo tiene un costo en esta vida. Y eso nosotros somos conscientes de todas las cosas. Pero cuando hablamos de iglesia, no. Cuando hablamos de iglesia, pensamos que Dios nos da todo gratis. Y claro que sí, la gracia es gratuita, ¿no? Esta gracia que Dios nos da, pero nosotros tenemos que ser recíprocos con eso. La reciprocidad de nosotros, de nuestra respuesta que vamos dando, es allí donde que se ve, podríamos decir, el pago, ¿no? Teniendo en cuenta un poco, poniendo en la balanza cuánto realmente estamos pagando, por decir así, utilizando ese término, no lo estamos haciendo a la medida de lo que recibimos. Y otra cosa que conversábamos un poquito en la tarde cuando leíamos este tema y hablábamos de las dos misiones que nosotros tenemos como hijos de Dios para con Dios. Y explicaban que tenemos una misión para Dios, como tal, con Él. Y también tenemos una misión para el mundo, que Dios nos envía esas dos misiones. Y qué importante también es tener un equilibrio en esas dos misiones. Y en qué momento también medir cuándo mi misión está bien con Dios hasta este nivel y cuándo mi misión está bien con el mundo, o si me voy más arriba o me voy más abajo, pero tengo que estar a esta altura. Y lo conversábamos mucho porque en lo personal pues he estado un poquito en esas preguntas, en esa interrogante, hasta dónde tiene que ser mi equilibrio para poder seguir a Dios y para poder también ser responsable con el mundo también, ¿no? Mira, justamente tú lo que decías, yo reflexionaba, no
mi formación tal vez teológica y todo, pero no porque alguien me lo haya dicho, sino es un pensamiento muy mío esto, nada de fuera, sino yo tomaba en cuenta y yo cimentaba que nosotros como seres humanos y sobre todo como cristianos tenemos dos misiones en esta vida, o dos tipos de misiones más que nada. La misión, hay misiones que son temporales, es mi reflexión, ¿no? Misiones temporales, es decir, que nosotros estamos en un determinado lugar y también estamos con determinadas personas por un determinado tiempo. Todo es temporal, ¿no? Yo cumplo mi misión allí, aprendo algo o entrego algo, se termina ese tiempo y tengo que salir de allí, de una manera o de otra, ya sea que salga en buenas o en malas, pero tengo que salir de ese lugar, porque ya se ha terminado mi misión en ese lugar. Y hay otra misión, es una misión que viene justamente, podríamos decir con el pensamiento que tú tenías ahorita, de que esta misión es de Dios. Es una misión que nosotros, en la primera que hablaba, nosotros podríamos darnos cuenta o nos damos cuenta, no, es que yo estoy aquí por esta razón, ¿no? Pero, o estuve en este lugar por esta razón, para aprender o para enseñar algo, pero estuve por esto. Pero hay otra misión, y esta misión justamente es la que a mí a veces me cuestiona un poquito, porque digo, ¿para qué realmente estoy llamado? ¿Para qué Dios me tiene acá? Y es una respuesta que no vamos a encontrar fácilmente, y de hecho San Francisco pues dirá que no sé si esta respuesta, él habla de una perseverancia, solamente se sabrá que he perseverado, dice San Francisco de Asís, 15 minutos después de haber expirado, después de que mi alma se vaya de este mundo. Solamente 15 minutos después sabremos que habremos perseverado, dice Francisco de Asís. Yo podría decir, en mis palabras, que solamente después de la muerte habrá concluido nuestra misión. Nosotros tal vez nunca nos enteraremos cuál era la misión. ¿Para qué estamos aquí? Para tal vez ayudar a otra persona a que llegue al cielo. O incluso puede ser lo contrario, para que esta persona, yo ser esa piedra en el zapato de esa persona, para santificar también a esa persona, ¿no? Entonces, eso es una meditación muy mía, de qué o de qué manera o cuáles son esas misiones que tenemos en la tierra. ¿Y qué momento? Bueno, a veces pasa, explicando, dando un poquito a entender toda esa explicación que nos realizas. A veces sentimos, quizás los católicos, o bueno, los cristianos como tal, sin hacer esta distinción de ningún tipo de creencia, digamos así, o rito que manejemos, creemos que nuestra misión es directamente para Dios y a Él le sirvo, para Él dedico mi vida al 100%, pero sin embargo Dios también nos manda, por lo que veo aquí, una misión al mundo. Y hay esa confusión, ¿no? A veces nos vamos del todo a un lado y a veces nos inclinamos para el otro sí, lo repito, lo digo porque estoy en en ese ombligo, digamos, ahí que no sé cuál es el equilibrio para poder vivir esto, ¿no? Y si bien, pues, debemos tomar en cuenta que no solo es una misión, que son dos, que tengo una misión en esta tierra, o sea, ya el hecho de estar aquí viva, pues tengo ya una misión, tengo que hacerlo bien, y otra es prepararme también para esa vida eterna. Ganarme la santidad. Mira, tú me decías esto y se me venía mucho a la mente cuando la primera semana que hablamos, justamente que nos encontramos los dos hablando de este tema de misión, la primera semana hablando de misión, que fue el primer lunes el primer lunes de octubre, que conversábamos y decíamos una frase, o damos una frase de Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa es la misión por excelencia de cada uno de nosotros. Todos tenemos esa Tomamos misión. mucho esta cita justo para hablar de la misión. ¿Sí? Entonces, ahí creo que es el punto de partida para nosotros, ¿no?
Ir por todo el mundo. Ese ir por todo el mundo hace referencia a que en cada lugar de que estemos, tratemos, por más difícil que sea, porque lo que pensábamos hace en la tarde, ¿no? Es tan difícil tratar de vivir un cristianismo convencido al 100%. No, decir que yo no he dudado nunca de la existencia de Dios, decir que yo no soy o que yo tengo una relación muy cercana con Dios, que la puedo tener, pero que esa relación puede también disminuir, podemos alejarnos de ese Dios. Y a veces podemos sentir que Dios se aleja de nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de que incluso en esas distancias que tenemos con Dios, porque Dios se aleja de nosotros, que nosotros nos alejamos de Dios, que es realmente lo que más sucede, que nosotros nos alejamos de Él, es allí, es en ese alejarnos de Dios, cuando podemos sentir justamente, o también allí podemos sentir que Dios está aquí, que Dios no nos abandona y que incluso en esos momentos está mostrando la atención de Dios. ¿Para qué nos hace pasar esta situación? ¿Para qué muchas veces podemos dudar? ¿No? Yo siempre soy defensor de Santo Tomás, ¿no? Apóstol, porque Santo Tomás Apóstol duda, ¿no? De que de que Jesús ha resucitado, de la resurrección. Entonces, y esta duda no es mala, y la iglesia, muchas personas lo pueden tomar como una duda mala, como una duda negativa. Uy, es que él duda. Todos dudamos. Todos en algún momento de la vida podemos sentir que no es verdad, sentir incluso que Dios está distante de nosotros, porque somos humanos, no somos perfectos. Y justo con este personaje o viviendo esta figura de una persona que es un apóstol, digamos, en primera línea con Jesús, duda y pide tocar, es también para mostrarnos de que este escenario o este momento también yo lo puedo pasar, también tú lo puedes pasar, el que tengo que tocar. Quizás no vamos a tocar, pero en este momento a veces necesitamos ese milagro tan palpable frente de nosotros para poder decir, así es que yo hice. Decir como Santo Tomás, Dios mío, Señor mío y Dios mío, ¿no? Porque esto es impresionante, porque sí, hay duda, pero esta duda, al ver a Jesús presente, real allí, pues se le acaba totalmente. Y dice, justamente es una de las condiciones de nuestra fe, Señor mío y Dios mío. Es ese Dios que se hace presente a pesar de las dudas que pueden tener sus discípulos, sus apóstoles. Y es allí donde que también para nosotros nos ayuda justamente a, a medir nuestra situación, nuestra fe y decir, esa duda es como ese puente para regresar nuevamente a la fe y que sea esa fe fervorosa que justamente, y hay que tomar en cuenta de que en la vida nada es estático, nada es lineal, todo tiene sus altos, sus bajos, tiene sus luces, pero también tiene sus sombras, ¿no? Entonces, todo en la vida tiene que, para encontrar una luz brillante, pues tengo que pasar por la oscuridad. No puedo encontrar, de hecho, nosotros podemos ser muy conscientes de esto. Si todo el tiempo estamos en la luz, no nos vamos a dar cuenta de que hay una luz más fuerte, porque ya estamos acostumbrados a esa luz. Pero si es que tenemos oscuridad, y por eso la sabiduría de Dios es increíble, esta sabiduría que Dios nos da es fabulosa porque tiene día y tiene noche, ¿no? Para sentir justamente de que no todo es claridad, también tiene oscuridad, pero que esta oscuridad no es mala, sino también es buena porque nos ayuda a descansar. A nosotros como seres humanos nos ayuda a descansar. Y desde este descanso podemos rendir al siguiente día o podemos dar más o entregarnos más al servicio al siguiente día, ¿no? Porque primero tiene que haber una pausa y esta pausa mucha gente no la quiere vivir, no la quiere experimentar. Esta pausa justamente es necesaria para nuestra vida. Todos queremos vivir en plenitud con Dios.
Todos queremos estar, Ese es el anhelo de todos. todos queremos estar de maravilla todo el tiempo con Dios. Pero realmente es necesario que nosotros pasemos por momentos de desierto, lo hemos hablado contigo, por momentos de oscuridad. Pero esta oscuridad tiene que, allí incluso en esa oscuridad, tiene que existir Dios y tiene que estar, aunque sea un poco distante, pero saber que Dios está allí, que Dios me está acompañando y que Dios no me ha soltado. Es difícil. ¿Qué tan necesaria es esa sequía en nosotros para poder tener más, o sea, más placer al momento de tomar esa agua que Dios nos da, que es la fe, que es la Eucaristía, que es esa comunión, esa relación con Dios? Y que en esos momentos también justo tan débiles, donde se quebranta nuestra fe, es donde existen los escenarios. O preguntamos mucho más para qué estamos en esta vida, para qué Dios me tiene, si no estoy sintiendo que las cosas están saliendo bien. O al contrario, nos alejamos del todo de Dios y sí le damos la espalda y le decimos no me preguntes, estoy brava, porque lo he tomado de esa manera y está bien, está válido también decirlo que nuestra fe no está siempre al 100% y que a veces también nos hacemos esta pregunta de ¿para qué estamos llamados? Y si realmente he sido escogida para hablar de Dios, porque vamos a decir, yo no tengo nada que decir de Él, yo lo único que siento es una fe quebrada. Sin embargo, ahí también pues está la presencia de Dios para hablar y que otra persona pueda sentirse identificado que también está viviendo esa sequía espiritual, que podemos vivirla. Pero, sin embargo, siempre va a haber una misión, muy aparte de esos escenarios que podamos estar sintiendo, siempre va a haber una misión de parte de Dios. Y hay que tomar en cuenta que estas sequías espirituales que hablabas tú, o esta oscuridad que hablaba yo, pues nos ayudan justamente para prepararnos para esa misión. Y de esto vamos a seguir conversando después del corte. Agradecer infinitamente a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros y también invitarlos a que sigan nuestras redes sociales como @destellosdedios y también agradecer a Evolución Radio Comunitaria. Nos vamos al corte, ya regresamos. Retomando el tema escogidos para la misión, queremos continuar hablando de esta, a veces sequía y a veces incertidumbre que nosotros podemos tener dentro de nosotros en este camino de seguimiento a Cristo. Ya decíamos, no es un seguimiento lineal, sino más bien con sus altos y con sus bajos. Y para reforzar un poquito todo esto que estamos hablando, justamente de que somos llamados, de que somos escogidos por Dios, vamos a leer una cita del Nuevo Testamento en el libro de Romanos. De Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice: les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo, al contrario, transfórmense, renueven su interior, para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Creo que aquí Pablo, cuando nos pide ser sacrificio vivo, santo y agradable, a veces sí sentimos que nos pone un poquito compleja la situación, aunque a veces le sentimos que Dios es sencillo, como mismo lo dice. Pero en cómo podemos ser también ese sacrificio, lo comentábamos un poco, que si bien ya Dios en el Antiguo Testamento pues pedía esas ofrendas de corderos, de animales, era lo que se ofrendaba, en este momento ya no pide ese sacrificio, ya no pide que le pongamos un animal y que le demos una oración al cielo, ya nos pide nosotros ser parte de ese sacrificio, nosotros ser, o esta vida, que a veces decimos, esta vida sacrificada,
pero realmente ¿para quién la estamos sacrificando? Que esa sería también una parte más llevadera dentro de nuestra vida. ¿A quién la estamos sacrificando? ¿Para qué la estamos sacrificando? Y Pablo nos pide ser agradables para Dios. Creo que la respuesta a estas preguntas, ¿no? A estas dudas que se pueden tener, creo yo, citando un poquito también o reafirmando mi criterio en la Biblia, podría decir que la fuente y la respuesta de esto es el amor. Porque quien ama, dirá San Agustín, quien ama hace lo que quiera, pero ese hacer lo que quiera no hace daño a nadie. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es un sacrificio, lo tomamos cuando es un sacrificio y es algo pesado y algo difícil de llevar, cuando no nos gusta hacerlo, o cuando no amamos realmente. Porque si bien es cierto, y esto voy a tomar un poquito desde la pareja, ¿no? Cuán difícil se hace llevar una vida de pareja, incluso de familia, ¿no? Incluso vamos a hablar un poquito de hermanos. Cuán difícil se hace sobrellevar muchas situaciones en una familia, en una pareja, donde que se ha fraccionado el amor, donde que se ha perdido o ha ido disminuyendo ese amor, donde que en vez de amor hay odio. Es muy difícil, es extremadamente difícil, complicadísimo llevar una relación adelante. Entonces, cuando no hay amor, todo se va a volver tan difícil, tan complicado, pero cuando hay amor, las cosas se van, no digo que sean sencillas, que sean fáciles, que sean, ay, que no nos cuesta nada. Claro que nos va a costar, pero cuando amamos, podemos dar respuesta justamente con el amor a esas situaciones difíciles y se nos van a hacer más llevaderas, no fáciles, pero sí se nos van a hacer llevaderas. Entonces, cuando habla San Pablo justamente allí de que estas ofrendas, estos holocaustos, estos sacrificios, que ya en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, ya con el cristianismo dejan de elevarse o de matar corderos o pichones, que eran las ofrendas que hacían en el Antiguo Testamento, y el pueblo judío lo hacía, deja con el cristianismo de existir, pero sí una ofrenda de nosotros, es decir, que nosotros nos entreguemos totalmente al servicio del otro, y ese servicio al otro justamente se da en esta partecita, ¿no? Del amor. Este domingo el Evangelio nos hablaba justamente de eso, ayer, ¿no? Nos hablaba el Evangelio de eso, ¿no? Cuando dice, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? ¿No? El mandamiento más grande de todos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y solamente a Él servirás. Pero este tiene su consistencia, no lo dice Jesús, es unas palabras mías, este mandamiento tiene su consistencia justamente en el segundo que dirá Jesús. Amar al prójimo como a uno mismo. Quien no ama al prójimo, simplemente imposible está amando a Dios, porque a Dios se lo ama con actos concretos, ¿no? ¿Y cómo es? De manera concreta, ¿cómo puedo amar a Dios? En el que está a mi lado. Si yo amo a quien está a mi lado, al menos intento, busco la manera de llevarme bien con el que está al lado, pues no tendríamos inconvenientes. No tendríamos tantos inconvenientes. Porque podemos gozar. Ay, siempre somos seres humanos y siempre vamos a no estar de acuerdo en todo. Pero nuestra misión es justamente llevar ese amor de Dios. Tanto Dios nos ama a nosotros que nosotros tenemos que amar o intentar ser parte de ese amor para el otro. Entregar parte de ese amor para el otro. Justamente allí tiene sentido nuestra vida. El amor de Dios se hace presente justamente cuando yo amo a mi hermano. Yo amo al que está cercano a mí. Amo a mi pareja, amo a mi familiar, amo incluso al vecino, ¿no? Y este amor tiene que manifestarse en actos concretos. Solamente allí tiene sentido
la evangelización. Solamente allí tiene sentido esta misión. Y justamente, o sea, enlazando esta parte del amor y esta explicación que nos da sobre este versículo, yo tengo también otra pregunta y tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta que esa manifestación de amor que tú dices está basada en esos hechos, en esas actitudes que tenemos para el hermano, son obras. Esas son las verdaderas obras. Y es las obras que también nos piden, que en la Biblia está. O sea, realmente es muy criticada esta parte donde nos dice la fe, decimos mucho nosotros que la fe sin obras pues no sirve, es muerta. Y ciertos hermanos pues toman esto, otra parte de la Biblia donde habla que las obras realmente no hacen tu fe o no hacen que tú puedas tener una vida en Dios. Pero es que no estamos como tal hablando del materialismo, sino de esas acciones que tenemos para con el hermano. Y dentro de esas acciones, pues justamente está la misión, está esa salida. Al momento que yo salgo a una misión, pues no solamente llevo una mochila de víveres, no solamente llevo regalarle libros o regalarle juguetes a los niños, estoy llevando una palabra de Dios y ahí está esa obra y esa escucha que también tengo para el hermano anciano que está ahí aislado y me doy un tiempo para hablar también con él, pues ahí está la obra. Y ahí está la manifestación de amor que tú nos explicas, que no podamos tomarlo como tal, como un sacrificio, como una carga pesada. Ahora, otra cosita antes que me olvide. Dentro de esta cita, pues nos dice, no se adapten, no se adapten a los criterios, ya sabía por dónde iba, no se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transformen. Tomando esto desde la parte donde hablábamos que tenemos dos misiones, y eso lo hablábamos en el primer bloque, tenemos dos misiones en esta vida, una para con Dios, otra para con el mundo, lo habíamos un poquito clasificado así. Pero aquí San Pablo nos está diciendo, no se adapten al mundo, al contrario, transfórmense. Entonces, ¿en qué momento pues tengo que vivir mi misión para con el mundo y en qué momento, hey, cuidado que te estás como que adaptando al mundo, salte de ahí? ¿En qué momento hay esa línea de donde estoy haciendo bien las cosas? No podríamos separar una cosa con la otra, porque si bien es cierto, y vamos realmente a mirar a Jesús, Jesús es Dios, pero también es hombre. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir esa santidad, o anhelamos todos llegar a la santidad, pero eso no nos impide que seamos seres humanos. Pues bien, nosotros siendo seres humanos tenemos que encarnar a ese Hijo de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que encarnar a ese Hijo de Dios siendo humanos nosotros, y allí encarnamos a Jesús. Y esta parte de encarnar a Jesús es en las acciones cotidianas que hablábamos anteriormente, ¿no? Es tan difícil, podríamos decir que, no, pues es muy fácil relajarnos en este mundo donde que nos encontramos inmersos en una sociedad donde que todos hablan malas palabras, donde que todos, incluso una situación un poquito fuerte que estamos viendo mucho ahora, nos está hablando mucho ahora, es la hipocresía, ¿no? Creo que siempre ha sido, pero creo que a mí me está afectando un poquito ahora esta parte, donde que hay mucha gente que te alaba, te dice cosas bonitas, pero después te están acabando, ¿no? Entonces, creo que siempre ha habido, por eso Jesús incluso habla de sepulcros blanqueados y palabras muy fuertes para los hipócritas, ¿no? Entonces, ahora también existe esto. Entonces, es allí, en esas acciones donde que nosotros estamos inmersos y nuestra misión justamente es esa, ser diferentes a ellos. Pero tan difícil es, y esta es la pregunta tuya, tan difícil es ser diferentes o eso, buscar ser diferentes cuando la mayoría de personas
no son como nosotros. Y ahí responde justamente una frase de San Agustín, que dice, aunque todos lo hagan, aunque todos practiquen algo, no significa que esté bien. Y si hacemos algo, aunque nadie lo haga, y si está bien, es lo correcto, ¿no? Y tan difícil es para nosotros. Pero yo voy a una partecita muy importante con esto. No es imposible. Y a veces, ya entrando en un término muy cristiano, muy católico, ¿cómo nos sacamos ese polvo? ¿Cómo nos sacudimos ese polvo que nos dice Jesús? Vayan, y si en algún lugar no los reciben, yo voy un poquito a eso. ¿No? ¿Qué es no recibir? No, es el rechazar esa gracia que Dios envía. Y cuando rechazamos esa gracia que Dios envía, justamente hace referencia a estos actos. Cuando incluso en vez de acercarse a Dios, tú que vas a hablar de Dios, incluso te quieren corromper a ti también, ¿no? A eso habla un poquito Jesús. Si no lo reciben, no reciben la palabra de Dios, sacúdanse el polvo de los zapatos, ¿no? Y sacudirse, o nosotros darnos cuenta de como que, uy, estamos cayendo también nosotros igual que ellos. ¿Y cuál es la manera de sacudirnos? ¿Cómo nos limpiamos ese polvo? Justamente entrando a los sacramentos. Y esta práctica de sacramento vendría a ser comunión y confesión, ¿no? Confesión y comunión. Solamente allí es nosotros para seguir avanzando y llegar a esa santidad. Tú hablabas de que al momento, si bien nosotros hemos sentido esta incertidumbre de cómo vivir en el mundo y no ser parte del mundo, que lo utilizamos mucho, pero hablabas de Jesús siendo Dios, también hombre, y no quiero entrar hoy día en un cuestionar estos temas, sino al contrario, para poder indagar un poquito más. Pero esa es la diferencia, ¿no? Jesús siendo Dios, siendo hombre, pero también era Dios, y quizás esa parte a nosotros nos falta. Nosotros somos hombres, nosotros no tenemos ese don, esa gracia total, absoluta que Jesús pudo tener, y con esa no estoy justificando nuestros pecados, pero podemos caer, somos mucho más tentados. Y lo conversábamos un poquito temprano, es fácil, o quizás para nosotros puede ser un poquito fácil identificar cuando estamos cayendo en el mundo, o las personas que están en el mundo cuando identificamos que están en drogas, o quizás están en alcohol, están en adulterio, están cometiendo actos fuertes, están en grupos, digamos, de cosas más fuertes, por no nombrarlos aquí. Pero ¿qué pasa con el mortal, por decir así, el cristiano que trata de vivir, pero se le cruza algo frente, se le cruza una situación, y quizás llega un punto donde sentimos como cristianos que echamos todo a la basura, y no necesariamente nos estamos yendo a un gran extremo de cosas negativas, sino en la misma vida, en ese día a día, pueden existir actos que nos vayan a ir alejando de esa gracia que nos estamos metiendo más al mundo. ¿Qué pasa con esos momentos, esos pequeños escenarios que vivimos y que nos están alejando de Dios? Mira, para responder un poquito a lo primero que tú decías, ¿no? Nosotros no somos Jesús, porque si bien es cierto, Jesús era hombre, pero también era Dios, no tenía las dos naturalezas, humana y divina. Primero, respondiendo a esto, por Jesús, también nosotros hemos recibido la gracia de ser hijos adoptivos de Dios. Es decir, que nosotros también tenemos, no esa totalidad como lo tiene Jesús, obviamente, porque es el Hijo de Dios, es divino desde toda su eternidad. Nosotros no somos divinos, pero estamos llamados a hacerlo, ¿no? Y ese llamado a hacerlo, justamente Jesús nos ha dado eso para que nosotros también nos vayamos purificando, nos vayamos liberando, o justamente podríamos decir que Dios envió a Jesús para mostrarnos el camino por donde llegar a Él.
para ser también sus hijos, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos tampoco. No nos sintamos, muchos nos sentimos indignos, ¿no? Muchos nos sentimos de que estamos demasiado lejos de Dios, pero no, Jesús ha venido a esta tierra justamente para mostrarnos a un Dios cercano, a un Dios que es Padre, y al ser ese Dios Padre está muy cerca de nosotros, y ese Padre justamente nos acompaña y nos ayuda a no caer en esa tentación, ¿no? Ahora, la otra parte, nosotros estamos, ¿qué pasa? Tú decías, ¿no? ¿Qué pasa con tantas abominaciones? Podríamos decir una palabra fuerte. ¿Qué pasa con tantas situaciones? A veces, primero podríamos decir de que no nos corresponde a nosotros juzgar. Ya habrá alguien que los juzgue, que será Dios. Primero partiendo desde esta parte. No, nosotros no estamos llamados a juzgar. Papa Francisco está haciendo una invitación muy fuerte en estos tiempos, sobre todo a no juzgar a nadie, pero a todos invitarlos a que vengan a la iglesia. Solamente invitándolos a que vengan a la iglesia, a que compartan con nosotros, en ese compartir con nosotros, en ese convivir con nosotros, justamente que se vayan transformando sus vidas. Por eso es la importancia de cada uno de nosotros también de ser testimonios de ese amor de Dios. Y tal vez el tiempo no nos da para seguir conversando, pero justamente creo y espero haber respondido un poquito esa duda, ¿no? Dios nos da la gracia y nos da la oportunidad de que nos acerquemos. ¿Qué pasa? Primero no juzgar, luego invitar a que ellos también puedan alcanzar esta santidad, porque Dios es un Dios para todos, no es un Dios solamente para los que están en la iglesia, sino también es un Dios para los que muchas veces estamos un poco alejados de Dios, un poco alejados de la iglesia. Y es allí donde que Dios, incluso una de las frases muy bonitas de la Biblia, y con esto estoy terminando, es el pastor de ovejas, ¿no? El buen pastor, que dice, deja las 99 donde están juntas, donde están a salvo, y se va a buscar esta oveja perdida. ¿Cuántos de nosotros somos esas ovejas perdidas? ¿Cuántos de nosotros estamos distantes? ¿Cuántos de nosotros estamos alejados de esa gracia de Dios? Y es allí donde que Dios viene a buscar. Dice Jesús, yo no he venido por los santos, yo he venido por los pecadores. Y eso es la invitación para nosotros sentirnos que Dios nos ama tanto que ha venido por nosotros. Creo que con eso vamos a terminar diciendo que somos escogidos porque Dios ha venido por nosotros para darnos una salvación y escogidos también para esa misión. Así como Dios nos ama tanto, también nosotros manifestar o reproducir ese amor que Dios ha tenido para con nosotros a los demás. Muy bien, con eso pues terminamos este mes de misiones, gracias, y perdón si quizás hice fui muy como queriendo ahondar o buscar una respuesta, porque justamente es eso, y es una manera de demostrarnos y demostrar también que hay momentos donde podemos vivir una fe un poquito débil, pero siempre tratar de buscar esa cercanía nuevamente con Dios. Mientras más nosotros nos alejemos de Dios, pues menos vamos a encontrar esa respuesta que tanto estamos buscando, y por experiencia lo decimos, siempre con Dios, pues a pesar de estar en estos momentos, ha habido ese apoyo, y lo digo por no sé por qué ha sido ese apoyo para poder regresar y encontrar un poquito hacia dónde tiene que ser nuestro camino, hacia dónde vamos encaminados, y esa es parte también de nuestra misión. Agradecer al radio porque nos transmite, agradecer a las personas que se siguen sumando en nuestras redes sociales. Nos encuentran en @destellosdedios, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok, para que nos sigan, y también pues nos puedan escribir por WhatsApp para cualquier duda, interrogante o algo que quieran compartir con nosotros. Agradecemos infinitamente, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, un nuevo mes, un nuevo tema para compartir en el mes. Un abrazo fuerte, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte.